seguridad. Los policías tampoco se abastecen para toda la población. Cada vez que uno camina tiene que estar pero más pendiente que antes, ¿no? Por ejemplo, en el bus y de la nada de repente aparece de repente un ladrón, uno nunca sabe y te pueden arrancar el teléfono, uno no se da cuenta. Ya te amenazan, ¿no? Te amenazan con que tienen arma blanca. Si ve una moto, si ve un carro sospechoso, si alguien se le junta. La verdad que uno siempre tiene que estar mirando de aquí para allá, sinceramente. Incluso de día, tarde y noche, no importa la hora, la verdad. Cada vez las personas se sienten más inseguras al caminar por las calles. El índice delincuencial ha aumentado. A diario se observan robos, asaltos, actos de extorsión y sicariato. Lo que es inseguridad ciudadana, el ciudadano de a pie lo ve todos los días cuando camina y le arrebatan sus celulares, lo cogotean en cualquier calle o a través también impacta mucho a las muertes a través del sicariato. En Especiales TV Perú, hoy nos enfocamos en la inseguridad ciudadana que se vive a diario en el país. Distritos, zonas, horas y modalidades en las que opera la delincuencia y qué se está haciendo para hacerle frente. Dentro de la delincuencia en general existen dos fenómenos delincuenciales, el fenómeno de la delincuencia común y el fenómeno de la delincuencia organizada. Cuadra 18 de la avenida Angamos, en el distrito de Surquillo. Agentes de la Policía Nacional del Perú realizaban un patrullaje de rutina cuando observaron en actitud sospechosa a los ocupantes de una camioneta blanca con lunas polarizadas. Al parecer, intentaban robar un vehículo. Nuestro personal del Escuadrón de Emergencia Sur 1, en una contundente intervención, ha logrado abatir a un delincuente, otro herido, que ha sido capturado. Bueno, en este enfrentamiento, porque sí se produjo un enfrentamiento con arma de fuego, con los delincuentes, también uno de nuestros efectivos policiales resultó herido, ¿no? Cuando el personal policial ordenó que se bajaran del auto, fue en ese momento que uno de los malhechores sacó un arma para intentar disparar al policía. En ese momento se produjo un forcejeo entre ambos, que terminó con el delincuente de nacionalidad venezolana abatido de un disparo. Hoy día la delincuencia está mucho más agresiva, más violenta, es una delincuencia sin escrúpulos, porque hay una mezcla de actuación delictiva. De cada 10 delitos, en 6 están involucrados los extranjeros, así de fuerte, ¿no? En el año 2017 teníamos 36 venezolanos en todas nuestras prisiones, hoy día superan los 1.500, entonces ahí está una clara muestra de que esa delincuencia pues sí ha alterado la inseguridad ciudadana, pero también hay colombianos, hay ecuatorianos, de pronto el país, Lima en particular, se ha vuelto muy atractiva para el crimen internacional. El analista de seguridad y presidente de APROSEC, César Ortiz, también nos explica que la ciudadanía debe evitar exponerse en la vía pública, pues la delincuencia está en todos lados. Lo primero, por cantidad y número y frecuencia delictiva, son los raqueteros, ¿no? Que actúan en motos lineales, en mototaxi, en carros, están armados. El promedio de edad son de entre 16 y 29 años. Lo han matado, le han metido 2 balazos, acá en Agustino. Cecil Luis Montes Camargo, de 37 años, fue asesinado de 2 balazos por 2 sicarios cuando se estacionó con su vehículo afuera de un colegio, en la cuadra 11 de la avenida Inca Garcilaso de la Vega, en el asentamiento humano 7 de octubre, en el distrito del Agustino. Supuestamente le llamaron para una carrera que iba a recoger a unos niños, le pidieron 2 carros, él fue con 2 carros y la profesora le dijo, sí, ahí nomás quédate, y bueno, no aparecieron nunca los alumnos, aparecieron 2 jóvenes y lo balearon. El delincuente puede atacar a una mujer embarazada, a un anciano, a un niño, a un escolar. Ellos no les importa a quién van a atacar porque los atacan, pero la justicia también tiene que ver. La policía con mucho esfuerzo atrapa y la fiscalía muy fácil suelta, y si no es el fiscal es el juez. Además, tenemos un sistema penitenciario colapsado. ¡Ciérralo, ciérralo! ¡Ciérralo! ¡Ciérralo, ciérralo! ¡Oh, basura! Este hombre grita rogando por ayuda mientras se aferra a su herramienta de trabajo. ¡Basura!
Un taxista saltó sobre su auto en movimiento cuando intentaban llevárselo unos delincuentes que fingieron ser pasajeros. ¡Oh, basura! El hecho ocurrió en la cooperativa Primavera, en el distrito de Comas. La víctima fue identificada como Carlos Alberto Garría Sochalco, de 43 años, un padre de familia de 2 niños que sacó a crédito este auto apenas medio año atrás. Espero que atrapan a esas personas que podrían haber matado a mi hermano, hubieran dejado una familia devastada. ¡Oh, basura! La delincuencia no tiene límites. El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, explica cómo actúan las mafias. Que hay organizaciones criminales que están explotando sexualmente a un grupo de personas, sobre todo de nacionalidad extranjera. Esta población vulnerable de ciudadanas venezolanas que están llegando, por ejemplo, están siendo prostituidas y explotadas en las calles, no solamente de Lima, sino a nivel nacional. A ellas les cobran un cupo y cuando ellas ya quieren salir de esa explotación, el explotador no las deja. Y obviamente para dar una lección al resto de personas explotadas, pues simplemente las acribillan como lección. Entonces obviamente tú comprenderás, si en una esquina o una calle tú tienes 10, 20 chicas que están siendo explotadas y una de ellas se revela y viene el explotador y la acribilla delante de todas ellas, es una lección que no la van a olvidar de por vida. Y entonces por miedo continúan siendo víctimas de estos delincuentes. Tenemos un tema de lo que es el préstamo gota a gota, ¿no? Donde hay organizaciones criminales que van y le ofrecen un préstamo con grandes facilidades a los comerciantes de los mercados. Por ejemplo, les prestan 1.000 soles, ¿no? Y les dicen, me vas a pagar el 10% semanal. Entonces el empresario dice, 1.000 soles semanales, con 100 soles lo hago. Pero ¿qué ocurre? Vienen y le dicen, ya no me es lo de esta semana, lo vamos a capitalizar. Entonces ya no le debes 1.000 soles, le debes 1.100. Pero el 10% ya no es sobre los 1.000 soles, sino sobre los 1.100. Y eso va haciéndose una burbuja que va creciendo y llega un momento que el empresario, el comerciante no puede pagar. Y ahí viene la extorsión. Si no me pagas, te mato a tu familia y vienen los graves problemas, ¿no? Ese es un tema que estamos viendo que está vinculado a una organización criminal conocida como el Tren de Aragua. En el norte chico, en Guaral, en Huacho, en Barranca, que hemos dado duros golpes, la extorsión es diferente, ¿no? Los delincuentes le roban su vehículo, por ejemplo, y entonces lo llaman por teléfono y dicen, yo sé dónde está tu vehículo, si quieres que te lo devolvamos, te va a costar 2.000, 3.000 soles. Y obviamente hay personas que en ese momento no tienen y simplemente al vehículo lo canibalizan y lo venden por partes, ¿no? Esa es una forma de extorsión que se ha descubierto en estos últimos tiempos. El sicariato está avanzando todos los días, vemos en el Callao y en todas las ciudades. Entonces obviamente tenemos que tener una estrategia para enfrentar el sicariato, que puede ser por 2 razones. Puede ser que esté asesinando a víctimas de un tipo de extorsión, ya sea por temas de prostitución, ya sea porque son empresarios que lo están extorsionando y no pagan el cupo, o también en la mayoría de los casos es un enfrentamiento entre organizaciones criminales que se están matando entre ellos por el tema del mercado, ¿no? Hay que tener en cuenta que
la única forma de combatir a la delincuencia organizada es a través del binomio policía-ministerio público. Y cuando hablo de policía, hablo no solamente de la policía investigativa, sino de la policía que está encargada de inteligencia, porque utilizamos técnicas especiales de investigación. Utilizamos agentes encubiertos, utilizamos operaciones encubiertas, utilizamos el óbice, que es observación, vigilancia y seguimiento. Y eso significa que policías y fiscales tienen que despertarse y dormir juntos, por decirlo así. Estas organizaciones criminales cuentan con una estructura. Existe un cabecilla que dirige a todo un grupo de delincuentes que cumplen un rol específico y buscan apoderarse de diversas zonas, sembrando el miedo en la población. Este año, como les repito, hemos tenido 59 sentencias contra igual número de organizaciones criminales, lo que significa que hay 295 personas integrantes de organizaciones criminales que han sido sentenciadas entre 25 a 35 años de pena privativa de la libertad. Para hacer frente a la inseguridad ciudadana, los municipios también cumplen un rol importante, pues cuentan con serenos que realizan patrullajes constantes con el apoyo de las cámaras de videovigilancia, tal como lo hace la Municipalidad de Santiago de Surco. Bueno, en esta ocasión estamos viendo, minutos antes, un delincuente en moto había producido el arrebato de un celular a unas menores de edad, ¿no? Entonces se lanza la alerta y se ve pues la persecución donde el motorizado pues está fugándose con dirección hacia la Panamericana. En ese momento activamos el plan cerco, ¿no? El plan para poder cerrar las calles principales. Y aquí pues con nuestras cámaras testigos de las unidades móviles estamos viendo pues que el motorizado, por ejemplo, está dándose la fuga en contra, donde podemos también apreciar que una unidad de la municipalidad con un sereno en civil logra interceptar al delincuente, donde se inicia pues la persecución hacia la Panamericana, ¿no? Esta zona pues es la parte que divide Surco con San Juan de Miraflores, donde el delincuente pues corre y pasa hacia San Juan de Miraflores, pero nuestra persecución, nuestro serenazgo sin fronteras no tiene límites. Entonces hemos continuado con la persecución, hemos logrado pues capturar a este delincuente, ¿no? En la Municipalidad de Independencia también actúan de igual manera. Esto es en Izaguirre. Vemos al jalador que está vestido de polo verde con una prenda verde en la cabeza. No, a veces nosotros confiamos de estas personas, pero al final son cómplices o a veces son los mismos delincuentes, ¿no? Que se hacen pasar como jaladores para generar confianza en los transeúntes. Pero como vamos a ver un poco más adelante, es este jalador quien es un delincuente, ¿no? Ahorita arrebata, y ahí vamos a ver en esta toma que ya arrebató un celular y se coloca detrás del vehículo de servicio público para cambiarse la prenda. Y en este lado vemos a la víctima. Ya el jalador se quitó la prenda, pero la víctima no lo reconoce, ¿no? Y es capturado, y luego nuestro personal también apoya a la intervención para luego ser puesto a disposición este delincuente de las autoridades competentes. Por su parte, el Ministerio del Interior ha establecido estrategias para contrarrestar a la delincuencia. El patrullaje conjunto, que se viene dando en algunos departamentos ya con más frecuencia, como Iquitos, Lima, Amazonas, en donde la Fuerza Armada se ha plegado, se ha sumado a la Policía Nacional y viene haciendo presencia en las calles en estas regiones. El patrullaje integrado, que a partir del 1 de septiembre se ha puesto como meta fortalecer este sistema de patrullaje entre la Policía Nacional con apoyo de Serenazgo, y que lo llevan a cabo aproximadamente 1.874 municipios. La tercera modalidad de patrullaje la realizan las juntas vecinales, que constituyen un apoyo bastante importante y que la hacen con los gerentes de seguridad ciudadana y que la integran también los policías, pero aquí se suma el Ministerio Público y otras instituciones de acuerdo a la naturaleza de los hechos que van a controlar, como por ejemplo bares, discotecas, cantinas, etcétera, ¿no? Donde hacen operativos, y entonces con ellos se está fortaleciendo la presencia de la policía, de las autoridades, de la fuerza del orden en las calles. Así se pretende reducir
el índice de victimización, el índice de percepción de inseguridad. El Ministerio del Interior también cuenta con un Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. Esta plataforma digital es de libre acceso y tiene cifras de los delitos que se cometen en el país. Además, hay un mapa de calor donde se observan las zonas en las que se producen hechos delictivos. Esto ayuda a las autoridades a tomar mejores decisiones. Recuerde, nunca se confíe. La inseguridad está en todos lados. No se enfrente a los delincuentes, pues andan armados y cada vez son más agresivos. No se exponga, tome sus precauciones y denuncie. Hoy en día podemos hablar de varias Limas. Lima es una ciudad, una mega ciudad. Tranquilamente la población de un país es una ciudad donde confluyen todas las poblaciones, todos los colores de piel, todas las tradiciones. Yo creo que la ciudad de Lima ha pasado por procesos sumamente importantes que han marcado su idiosincrasia, como por ejemplo la violencia política. Lima está saturada, hay una especie de tugurización de Lima. Esta es una ciudad que no la han amado. Cada nota en sus manos sobre su guitarra es el viaje imaginario a alguna parte del Perú. Manuel Chaprado, el guitarrista migrante del Ande que ha hecho de Lima su hogar, hoy busca en sus recuerdos para decirnos cómo desde sus vivencias reconoce al limeño tras su historia reciente, hasta convertirlo en el limeño de hoy. Está saturada, Lima ya no resiste más, siento que hay una especie de tugurización de Lima. Entonces se tienen que construir nuevas ciudades, tiene que ordenarse el tráfico, es terrible y la gente pierde mucho tiempo. Aún adolescente en los años 70, Manuel Prado, o Manuel Chaprado, como luego se hizo conocido, llegó a Lima de su natal Puquio en Ayacucho, buscando cumplir sus sueños en la música. Recuerda cómo la Lima de aquel entonces, menos bulliciosa y que ya se abría paso a los grandes asentamientos humanos en la periferia, aún contaba con un tranvía que iba desde el centro de Lima hacia el Callao. Entonces llegamos a Lima, a una Lima menos bulliciosa que la actual, con menos habitantes. Todavía conocí el tranvía que cruzaba la Plaza San Martín, toda la avenida Colonial hasta la punta. Entonces llegué todavía a ser un gorreador de tranvías, ¿no? Porque cuando no alcanzaba el pasaje había que subirse por la parte trasera y nos íbamos felices y contentos a bañarnos a la punta. Lima aún era respirable, digamos, de alguna manera, ¿no? Mucho menos habitantes, creo que ahora somos un poco más de 10 millones,
Ya existían los conos, el cono norte, Comas, Coyique, Año Nuevo, y por el sur Villa El Salvador, Villa María del Triunfo. Junto a su guitarra, Manuel Chaprado, el Sahara de la guitarra, mientras afina detalles para una de esas grandes presentaciones ante su público, que esta vez será el 12 de noviembre en el Gran Teatro Nacional, cierra los ojos, toca una melodía, y esta es la Lima que él anhela, y esta es a la Lima a la que él canta. A mí me gustaría ver una Lima limpia, ordenada, destugurizada, ¿no? Una Lima donde Lima es ya un Perú pequeño, donde todas las sangres, como diría Arguedas, nos demos un abrazo y caminemos sonriendo por las calles, y en los buses estemos conversando, riéndonos, reconociéndonos, ¿no? Vaya mi canto a los niños, vaya mi voz al humilde, venga el frescor del rocío, venga el pajarillo herido. Y si Manuel Chaprado con su guitarra y canto cautiva multitudes, Víctor Delfín, a sus 95 años, también dibuja en esa línea del tiempo al limeño de hoy. Los peruanos actualmente, para empezar, son llenos de prejuicios, parece mentira, racistas, homofóbicos, clasistas, todavía cholean, todavía negrean. Escultor, pintor, grabador y pensador peruano, Víctor Delfín, nos mira con atención y en ese retrato prolongado su figura se convierte en el centro de su propio cuadro de arte. Aves multicolores son el marco ahora de su incontable producción. Rodeado de pinturas, reflexiona sobre la Lima de hoy con el paso de los años que él recuerda con clara precisión. Lima era hermosísima, se podía pasear. Esta es una ciudad que no la han amado. Los ricos que vivían en la calle de la Colmena y izquierda y derecha se vinieron a Miraflores y dejaron las casas hermosas, no abandonadas, sino las alquilaron, y la gente supo alquilaba como siempre y terminaron siendo tugurios, eso que en México no ha ocurrido, por ejemplo. También reflexiona sobre el presente. Un lenguaje tan triste, hoy día lo he leído. El chancho fulano, el burro sutano, ya que podemos esperar donde la persona humana llega a ese grado de calificación. Yo no he oído eso en Chile, ni en Ecuador, ni en Colombia. No he oído nunca eso. Manuel Chaprado y Víctor Delfín nos perfilan y dibujan cómo es el limeño de hoy desde su mirada con el pasar de sus vivencias. Pero son historiadores y sociólogos quienes analizan al limeño de hoy en su historia de los últimos 30 años, marcada por la violencia del terrorismo, para luego pasar a la violencia de la inseguridad ciudadana y la ausencia de planificación. Yo creo que la ciudad de Lima ha pasado por procesos sumamente importantes que han marcado su idiosincrasia, como por ejemplo la violencia política. La violencia política que se desarrolla a inicio de los 90 debido a esta suerte de intento de equilibrio estratégico que busca Sendero Luminoso en la ciudad. Entonces esto trajo consigo una especie de deterioro mental en torno a las seguridades, en torno a lo que se supone representa un ámbito de seguridad para el limeño y la limeña común. Desde entonces hemos tenido ese miedo, ese temor, ya no tal vez al terrorismo, pero sí la inseguridad. Hoy en día podemos hablar de varias Limas. Lima es una ciudad, una mega ciudad, más de 11 millones de habitantes. Tranquilamente la población de un país, es una ciudad donde confluyen todas las poblaciones, todos los colores de piel, todas las tradiciones. Por eso hablamos de muchos clubes departamentales que tienen en Lima su sede, ¿no?
Es una ciudad que lamentablemente creció mal planificada, entonces arrastra pues un tráfico que es característico de la ciudad. Para comprender al limeño de hoy en los últimos años, también es importante recordar la firme decisión que se tuvo de recuperar el centro histórico de Lima a finales de los años 90 y principios de los 2000. Hasta ese entonces estaba tomada por los comerciantes ambulantes en su totalidad. Lima siempre ha tenido ambulantes de la época virreinal, los famosos pregoneros, que iban vendiendo fruta, dulces, pero ya hablamos de 1980, finales de los 70, casi comienzos de los 90, Lima está tomada ya por los ambulantes, la informalidad, entonces ya se convierte en un lugar también con desorden, con suciedad y también con delincuencia. Entonces esta Lima es la que llega a los años 1990 más o menos, y hay un punto de quiebre cuando llega a ser alcalde de Lima, Alberto Andrade, ¿no? Porque Alberto Andrade se propone pues hacer primero que Lima se ordene. Gracias a las municipalidades, ¿no?, que empezaron a pensar, de repente a reflexionar en la posibilidad de tener una ciudad un tanto más turística, cambia el perfil de la ciudad, al punto que es recuperada en buena medida, turísticamente hablando, el centro histórico de Lima, llegando incluso una gran cantidad de turistas. Estoy hablando de la década de los ya 2000, mediados de los 2000 hacia 2010. De ahí en adelante tenemos una ciudad con una gran potencia. Y es que Lima no hay una sola, por lo mismo tampoco no hay una identidad. Es muy difícil poder construir una identidad afín, ¿no? Es muy difícil poder construir una identidad muy particular, es decir, cómo somos como limeños. Pero sí hay un aspecto, creo que nos marca. Tal vez no en su gran mayoría, pero sí nos marca, que es la desconfianza. Somos personas desconfiadas unas de otras. Es una Lima de muchas necesidades, donde 1.5 millones de peruanos no cuentan con servicios básicos, y es marcada también por la pandemia y la reciente llegada de inmigrantes. Cuando hubo pandemia nos dimos cuenta, entre otras cosas, que los porcentajes de pobreza y precarización eran enormes, ¿no? Aproximadamente 2 de cada 10 limeños no tenían refrigeradora y no podían, digamos, vivir en el día, no podían vivir de aquí hace una semana. Muchos de los limeños y limeñas viven con el aspecto diario, cotidiano. No tienen para vivir cada 2 días, solamente para el día de mañana. Segundo aspecto, el hacinamiento, en el que obviamente nos obligaba a darnos cuenta que las viviendas no ayudaban o no existían o no servían para la vida de las personas comunes, que son en su gran mayoría limeños y limeñas. O sea, no estamos en una condición económicamente, aunque se crea, muy positiva, que digamos, ¿no? Entonces, ahí hay 2 aspectos que debemos considerarlos, ¿no? Considerar obviamente el tema del agua, obviamente el tema de las limitaciones que tenemos para poder enfrentar la pandemia como tal. Entonces, todo eso nos hemos dado cuenta de cuántas limitaciones podemos tener. Pero la Lima de hoy, para los analistas, esta sigue siendo marcada por el racismo y la discriminación. Si hacemos una suerte de línea de tiempo hacia atrás, la pandemia y la migración ha sacado a relucir aspectos como el de la discriminación, como el del racismo. Pero si esa línea de tiempo vamos 90 años atrás, en la década de los 30, éramos igual de discriminadores con la población, por ejemplo, migrante japonesa o migrante china. Entonces, hay aspectos que no cambian. La discriminación sigue siendo una forma de poder afrontar y enfrentar dinámicas de inseguridad frente a no saber qué te espera el día de mañana. Nos encontramos una mega ciudad con millones de habitantes, donde pues uno de los problemas que los limeños tienen en general, eso sí creo que nos unifica, es la inseguridad. O sea, hoy en día la inseguridad es terrible, hay asesinatos, hay riesgo de asaltos. Eso sí es una característica negativa que tiene la ciudad, ¿no? Por ser grande y es un pendiente que tienen las autoridades, ¿no? O sea, Lima sí es una ciudad que el limeño no se siente del todo seguro, ¿no? Es una Lima tradicional con detalles en su historia que nunca terminan de sorprendernos. El historiador Carlos Rojas Feria nos comparte alguno de ellos. Las plazas eran los mercados, ¿no? La plaza, por ejemplo, Constitución, donde queda el Congreso de la República, era un mercado. También era un gran mercado, y así, todas las plazas de época, era era lo que se hacía en la época, ¿no? Los mercados eran las plazas. La Lima que el historiador nos muestra ha cambiado y de seguro seguirá en ese camino, pero quedan piezas arquitectónicas que nos recuerdan nuestro pasado y desde allí entender nuestro presente. Sí, en los años 30 el Palacio de Gobierno de Lima va a ser ampliado y en esa ampliación pues más o menos estaba
a la mitad de lo que hoy en día, pongámosle, y hay un crecimiento hacia el río Rímac. Y en ese crecimiento, digamos, la construcción que va a ser destruida es el convento de Desamparados, que era un convento del siglo XVII, un convento colonial, y que va a ser trasladado el año 38-39 del siglo XX, se va a ir hasta Breña. Esta estructura fue elaborada en el siglo XVII, estamos hablando de 1610, 1620, y hoy en día la tenemos de pie, ¿no? Es más, la población la utiliza, la población se moviliza, pasa por aquí, ha soportado terremotos, varios terremotos que han traído abajo Lima, es más antigua, este puente es más antiguo que la catedral, ha tenido modificaciones, en algunos adornos uno puede ver fotos, pero digamos la base es colonial y ha soportado de todo. Pero, ¿cómo es que construimos una identidad limeña en una Lima para todos? Ser limeño significa el lugar donde naciste, ¿no? Ese es el lugar, ¿no? Pero ya la gran mayoría de limeños tenemos pues padres, abuelos, provincianos. Entonces somos limeños de primera generación, limeños de segunda generación, ¿no? Lima es una ciudad de inmigrantes. Como les decía, una ciudad de 200.000 habitantes pasó a 11 millones. Es muy difícil poder construir una identidad afín, ¿no? Es muy difícil poder construir una suerte de, pues decirlo, una identidad muy particular, en decir cómo somos como limeños. Pero sí hay un aspecto, creo que nos marca. Tal vez no en su gran mayoría, pero sí nos marca, que es la desconfianza. Y es que esta es Lima variopinta, Lima la gris, siempre mirando al futuro optimista. Que sea un hogar para las futuras generaciones. Yo nunca he creído en una solución así mágica, he creído en una solución del esfuerzo. Yo vine con 15 soles a esta ciudad y mire todo lo que he hecho, sin la ayuda del Estado ni nada. Si no hay conciencia cívica, si no hay amor a donde has nacido, si no quieres ni tu barrio, ni el árbol que está en la puerta de la esquina le echas agua. Este es el limeño en la Lima de hoy, una ciudad multicultural, marcada por su diversidad y los retos que tuvo que enfrentar y tendrá que enfrentar. Además de ser el centro político, cultural, financiero y comercial del país y a nivel internacional dentro de las ciudades más pobladas de América Latina. Existe una deuda pendiente con Lima, no solo en el transporte e inseguridad, sino también con el medio ambiente. Es una Lima a la que hay que observarle, cantarle y dibujarle, y sobre todo respetarla como la ciudad hogar de más de 10 millones de personas en todos sus matices. Estamos ingresando al cuartel denominado Cuartel de los Suicidas. Cuando la policía ingresa lo encuentra él desangrándose, pero además en el sótano de la barbería encuentran los restos de aquellos personajes, de aquellos caballeros que habían desaparecido. Solíamos encontrar en esta zona fotografías cortadas, también muñequitos con alfileres. De día, los imponentes 92 monumentos y 766 mausoleos del cementerio Presbítero Maestro son piezas claves para entender cómo era la Lima de 1808, fecha en la que se fundó esta importante necrópolis bajo el nombre de Cementerio General. Sin embargo, al caer la noche, la historia se mezcla con la leyenda y el misterio.
Estamos ingresando al cuartel denominado Cuartel de los Suicidas, pero en realidad es un cuartel que tiene nombre como todos los cuarteles. Este se llama Virgen de Fátima, en este lado, al fondo se llama San Joaquín y del lado derecho Santa Berta. De manera abrupta y por su propia mano, falleció el 27 de junio de 1918, un migrante chino que vivía en la calle Capón. Su historia es una de las más escalofriantes. Lom Tom es un migrante también que llega, dicen, a poner su negocio en la calle Capón, en el barrio chino, en el centro de Lima. Él puso su barbería. Y esta barbería que él pone, pues dicen que él era una persona que atendía muy bien a sus clientes, que nadie podría pensar que él era una persona que sufría de una enfermedad mental. Entonces, nadie se había percatado de eso, hasta que de pronto algunos caballeros desaparecieron de la ciudad. Lógicamente, las familias de estas personas ponían su denuncia en la comisaría. Entonces, al ser preguntados por la policía dónde fue el último lugar que visitó su pariente, pues todos coincidían que era la barbería de Lom Tom. Y dicen que van con la patrulla, ¿no? Con la sirena sonando. Cuando la patrulla ya estaba cerca de la calle Capón, como es a veces la conciencia de la persona, dicen que él escucha la sirena y él dijo, la policía viene por mí. Así es que agarró un cuchillo que tenía en esta barbería y dicen que se lo introduce en el estómago y cuando la policía ingresa lo encuentra él desangrándose, pero además en el sótano de la barbería encuentran los restos de aquellos personajes, de aquellos caballeros que habían desaparecido. En el pabellón de los suicidas o pabellón laico también eran enterrados los que morían en un duelo y los que no profesaban la fe católica. Tenemos una leyenda urbana con respecto a Gregoria Camacho. Ella curaba las enfermedades con hierbas. Cuenta la leyenda urbana que esta lápida no fue la primera que le pusieron a ella. Fue una lápida parecida a esta con la inscripción de una cruz. Pero aquella lápida no se mantenía pegada en este espacio, sino que dicen que cayó hasta en 3 oportunidades. A la tercera oportunidad que cae, le ponen esta imagen, que es la imagen del cráneo con los huesos cruzados. Pero esta imagen lo único que denota es muerte. Es como que nos hace recordar que la muerte también forma parte de la vida. Las personas que venían a poner flores a sus familiares, al ver la imagen de la muerte acá, tildaron a Gregoria como la bruja mala del pabellón. Y es así que solíamos encontrar en esta zona fotografías cortadas, también muñequitos con alfileres. En algunas zonas, como en esta, por ejemplo, se suele sentir este dolor de cabeza. Y no solamente yo, algunas personas, nosotros al ingresar no les referimos esto, pero al salir les preguntamos, ¿no? ¿Qué sintieron de distinto en ellas al estar en este cuartel? Y muchas refieren incluso que les da náuseas, que les da dolor de cabeza, que tuvieron punzadas en el pecho o en la espalda. Este cuartel se denomina parvulario o angelorio, ¿no? Es porque aquí están enterrados los niños más pequeñitos, los de 0 a 5 años. Estos niños que son enterrados sin ser bautizados eran conocidos como los niños moros antiguamente, ¿no? Dicen que los niños moros son aquellos niños que con el tiempo se van a convertir en los famosos duendes, porque los duendes son representaciones de seres pequeños, ¿no? Porque no crecen en tamaño, pero sí crecen en edad. En este espacio hay una niña llamada Dorita Pedemonte. Ella falleció en el año 1958 y hay muchas personas que cuentan pues de que en algún momento de día habrían visto a esta niña y luego cuando han pasado por aquí se han dado cuenta que era la niña por el vestido que se ve en la fotito de la lápida de la niña. El cementerio refleja pues la mentalidad, ¿no? La mentalidad popular, sus imaginarios, sus fantasmas. Y el cementerio pues va a ser un importante foco de tradición popular, ¿no? De santos, no formales.
Un santo no oficial, pero sí muy popular, es el niño Ricardito. Ricardo Espiel, Barrio Nuevo, falleció en 1893 a los 6 años de edad. Su padre, quien está enterrado junto a él, fue secretario del expresidente Manuel Pardo. ¿Dónde nace esta historia como un niño santo? Fue por los años 1990, cuando una señora ingresa por la puerta 4, tenía que pasar por este lado para irse hacia la puerta 5 a poner flores a un familiar. Aquel día esta señora vino muy triste por 2 motivos. Uno era que tenía un familiar muy grave en el hospital y el segundo motivo que por haber ido a verlo a este familiar varios días seguidos, pues justamente le habían echado de su trabajo, le habían despedido a la señora. Dicen que al pararse frente a él se da cuenta que el mármol estaba como que un poco de tierra, sucio. Entonces ella busca un trapito por ahí para limpiarlo. De ahí se va a su domicilio. Aquel día la señora, por la tarde, la llaman por teléfono del hospital, avisándole de que su familiar, que había estado grave en cuidados intensivos, había salido ya de esta gravedad y ya se encontraba mucho mejor. Y lo único distinto que ella había hecho era pues limpiar la imagen de Ricardito, por lo cual ella relaciona esto y entonces comienza a contarle a su familia y a sus amistades de que este era un niño milagroso. Cuando se construye el presbítero maestro en 1808, no, ya primero eso se construye, ¿por qué? Porque se pensó en la época de la Ilustración, ya con la llegada de las ideas de salubridad, ¿no? En una Europa que se vuelve moderna, ya se llega a la conclusión de que estos cementerios en las iglesias eran un foco de infección, que eran puntos insalubres, que eran focos de contaminación, de epidemias además. La construcción del Camposanto fue dispuesta por el virrey José Fernando de Abascal y el diseño a cargo del arquitecto y clérigo español Matías Maestro. En este pabellón se encuentra enterrada la persona más antigua. Es María de la Cruz y de la Luz, que falleció un 27 de marzo del año 1810. Dicen que era una tarde la cual la traían a enterrar a ella aquí y resulta que los cargadores no pudieron llegar hasta este espacio. ¿Por qué motivo? Dicen que ese día llovió demasiado acá en la ciudad y entonces tuvieron que regresarse con el ataúd al convento al cual ella pertenecía. A la mañana siguiente, cuando van a sacar el ataúd, dicen que las campanas de las iglesias que están alrededor del convento comenzaron a sonar, pero el tema era de que nadie estaba tocando las campanas, solas comenzaron a sonar. Se dijo que probablemente sería una despedida de ella de la tierra o quizás una bienvenida de ella al reino de los cielos. Al ser el único cementerio que tenía la ciudad de Lima, habían sido enterrados pues gente muy importante, gente que ha pasado a la historia como poetas, como presidentes, hay pensadores, y es el caso de José Carlos Mariátegui. Él cuando fue enterrado en un nicho, o sea, en 1930, es más, hay una filmación que está el nicho ahí en el cuartel de la Merced. La cripta de los héroes es muy importante, ella fue levantada en 1908, en la época del presidente José Pardo y Barreda, y es una construcción muy hermosa, ¿no? Neoclásica, donde encontramos los restos de los héroes de la Guerra del Pacífico. Fue concebida con esa idea, ¿no? Para digamos, que ahí estén los restos de los héroes de la guerra con Chile. Así encontramos a restos de Francisco Bolognesi, de Miguel Grau. El último presidente enterrado aquí ha sido el señor Ricardo Pío Pérez Godoy. En el cementerio tenemos 36 presidentes enterrados y él ha sido el último enterrado en este lugar. Aquí. Sabía que estaban los héroes, ¿no? La cripta de los héroes y algunos personajes de nuestra historia, pero la verdad que me pareció bien interesante y sobre todo para, como le digo, vine con mi hijo, mi sobrino y para que conozcan también, ¿no? La información, ¿no? Bastante rica, ¿no? Datos históricos, reseñas, muchas cosas que no sabía, ¿no? Incluso de épocas coloniales, o de las pestes, infinidad de información que no tenía conocimiento, muy interesante. Primera vez en la noche. ¿Y cómo has encontrado esa experiencia? Sí, estaba bastante interesante. Creí
que iba a haber algo así como paranormal, pero no. Igual estuvo muy interesante todo el recorrido, todo lo que nos contaron. Bordeando la bahía del Callao se erige la fortaleza del Real Felipe, llamada así en honor al rey Felipe V de España. Sus muros han sido testigos del apogeo y del final del virreinato del Perú, del nacimiento de la República, de la resistencia, la tragedia y el horror. Y este pequeño espacio es lo que nosotros llamamos el osario. Este lugar es uno de los lugares más cargados en la fortaleza, en realidad. Cuando vienen los investigadores paranormal aquí a la fortaleza, que han venido desde hace muchos años, entonces este es uno de los lugares preferidos por ellos. Se deduce que entonces entre ellos están los prisioneros que murieron en las mazmorras que vamos a conocer dentro de los torreones. O también podrían ser de estas personas que murieron cuando Ramón Rodil, este brigadier que puso resistencia en la fortaleza, se quedó aquí con más de 2.000 personas. Entonces quedaron encerrados aquí dentro porque fueron asediados por el Ejército Libertador de Simón Bolívar. Y muchos de ellos murieron. En 1823-24, otra vez el rey Felipe cae en poder de los realistas. Rodil va a ser nombrado jefe político y militar, ¿no?, de la fortaleza. Este Rodil va a tener una empecinada resistencia contra las fuerzas sitiadoras patriotas. En diciembre de 1824 ocurre la batalla de Ayacucho, se sella la independencia con la capitulación de Ayacucho, pero Rodil no quiere aceptar la capitulación y se acuartela en el rey Felipe con más o menos 2.000 y tantos soldados. A raíz de este hecho han surgido algunas leyendas urbanas, como la aparición de una mujer vestida de blanco y la presencia de un niño que deambula por la casa del gobernador, lugar que era habitado por el brigadier José Ramón Rodil. Para algunos, la prueba de su existencia radica en las huellas encontradas en uno de los pasadizos. Aquí la presencia fuerte de toda la fortaleza, la más fuerte, es de la mujer de blanco y del niño. Es como si fuera la mamá y el hijo que murieron en aquel entonces durante la resistencia de Ramón Rodil. Murieron muchas mujeres, niños y ancianos, ¿no? Y uno de ellos es lo que se observa ahorita, ¿no? Una mujer y un niño. La fortaleza de Real Felipe está compuesta por 5 baluartes, 5 murallas y 2 torreones, el del rey y de la reina. El primero se caracteriza por sus caminos circulares, algunos de ellos sin salida, con el fin de ser una trampa para el enemigo, mientras que el torreón de la reina alberga estrechas escaleras, calabozos y pasajes que son parte de un laberinto. Esta era la peor tortura que se realizó aquí en la fortaleza. La mazmorra solo mide 60 centímetros de ancho por 23 metros de largo en forma de una U, o una herradura. La tortura consistía en colocar la mayor cantidad de hombres posible. Imagínense, entraban hasta 80 prisioneros, todos aplastados. Ellos, por lo tanto, tenían que vivir parados, dormir parados, incluso hacer sus necesidades fisiológicas parados allí entre ellos. A estos prisioneros no les daban de comer, ¿de acuerdo? Y también les podían tirar el agua caliente con cal. Podría ser para bajar los malos olores tan desagradables que salía de este lugar. A lo largo de su existencia, el Real Felipe ha servido como fortaleza, aduana, prisión y museo. Su construcción inició en 1747, un año después del terremoto y tsunami que destruyó Lima y el Callao. El encargado de la construcción fue el virrey José Antonio Manso de Velasco, conocido como el Conde de Superunda. Las obras concluyeron durante la gestión del virrey Amat Junyent. En los primeros meses del año de 1747 se inician a hacer las zanjas.
Y el 1 de agosto de ese mismo año se coloca la primera piedra en el Torreón de la Reina para dar inicio a la construcción de la fortaleza de Real Felipe, que concluye luego de 27 años en el año de 1774. En la actualidad Real Felipe es un centro histórico, sigue siendo histórico. Institucionalmente a nivel ejército están acantonados acá las dependencias culturales de nuestra institución, la Comisión Permanente de Historia, la Dirección del Museo del Ejército, el Museo del Ejército Real Felipe y la primera unidad creada por el General San Martín, que es la Legión Peruana de la Guardia. Entonces, hoy como ayer sigue existiendo tropas en el Real Felipe para mantener esa tradición histórica. ¡Pieza lista! ¡Fuego! Este importante coloso resguarda reliquias históricas como óleos, esculturas, bustos, cañones de diferentes procedencias y alcances, además de municiones. Sea de día o noche, el recorrido por la fortaleza del Real Felipe y el cementerio Presbítero Maestro es un encuentro con nuestro pasado, un legado histórico que vale la pena rememorar y preservar.